era un soldado, Saulo era un fariseo, Saulo era un hombre que tenía mucha maldad en su corazón, que amenazaba, castigaba y toleraba la muerte de los cristianos. Saulo era una persona que conocía la ley, que hacía cartas acusando a los cristianos y luego con esas cartas se presentaba en las ciudades para aprisionar a los cristianos y para, según él, aplicarles la justicia, cuando lo único que los cristianos hacían era darle gloria y honra al Dios Todopoderoso. Saulo conocía la ley y se presumía de ejecutarla. El problema era que Saulo no conocía al Dios que había hecho la ley. Saulo no conocía al Dios que rige el universo. Saulo no conocía al Dios Todopoderoso, que es el Rey de justicia. Saulo dedicaba su vida a aprisionar a la gente, pero el más grande prisionero era él. Saulo no descansaba hasta castigar a los cristianos y meterlos en la cárcel. Lo que Saulo no se imaginaba, que aunque esos cristianos estaban en celdas, aunque esos creyentes estaban encadenados, eran más libres que él, porque esos creyentes espiritualmente habían sido liberados por el poder de la sangre de Jesucristo. Saulo estaba atado en su vida personal. Pensaba que hacía algo que agradaba a Dios, pero realmente lastimaba al pueblo de Dios. Saulo peleaba contra Dios y su pecado día tras día lo alejaba de Dios. Podemos darnos cuenta, iglesia, que en nuestra vida personal, cuando el pecado reina, estamos en un escenario de maldad. Cuando el pecado rige nuestras decisiones, estamos en un escenario difícil. Cuando le permitimos al pecado que tome control de nuestra vida, usted y yo nos aprisionamos y nos metemos en celdas. Saulo estaba metido en una celda, pero déjeme decirle, aún para este pecador, aún para este hombre cruel, aún para este hombre lleno de maldad, Dios tenía redención y perdón. Y dice la Biblia que un día, cuando Saulo iba a Damasco, con sus cartas en la mano, cuando Saulo iba a Damasco para ejercer la ley que supuestamente él estaba bien, cuando Saulo iba a Damasco, tuvo un encuentro con el Cristo poderoso. Y el escenario de Saulo cambió. El escenario de Saulo fue diferente. El escenario de pecado fue transformado por redención y perdón. ¿Por qué fue transformado? Porque Saulo se encontró con Cristo. ¿Por qué fue transformado? Porque Saulo cayó rendido a los pies de Cristo. Y porque ahora Saulo no hacía su voluntad, sino que ahora Saulo, tirado desde el suelo, Saulo decía: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿en qué te puedo servir? Iglesia, las cosas cambian cuando Dios nos tumba de donde nos tumbe, y cuando nosotros ahí donde estamos reconocemos que es el poder del Señor. Yo no sé tú, pero yo te he venido a decir: no te sientes en tu macho, porque de tu macho el Señor te va a cambiar. Si tú sabes que hay algo que no está bien, empieza a deshacerlo, empieza a romperlo, porque cuando te encuentras con Él, Él no viene a juzgar, Él no viene
pasado, encontrarse con Cristo cambia nuestro escenario personal. Habrá gente que se encontró con Cristo aquí. Tu pasado era negro, tu escenario era mal, pero bendito el día que reconociste a Jesús. Tu vida era tormentosa, pero bendito el día que Jesucristo se atravesó en tu camino y te dijo: te amo con amor eterno, te prolongo mi misericordia. Gloria a Dios por eso, iglesia, porque ahora eres nación santa, pueblo escogido por Dios, gran sacerdocio. Ahora eres creación nueva, ahora eres nueva criatura. Ahora en tu vida personal ya hubo un cambio de escenario. Dile a tu vecino: están hablando de mí. Pero no solamente vemos en el libro de los Hechos un cambio de escenario en la vida personal. Vemos en el libro de los Hechos un cambio de escenario en la vida como iglesia. Ya conmigo, iglesia. La Biblia dice, capítulo 1 de Hechos, que los seguidores de Cristo, cuando ya había resucitado, fueron impactados por el Señor. Cuando lo vieron resucitado, comprendieron todas las cosas que el Señor les había dicho eran verdad. Comprendieron que Jesucristo era el Mesías. Pero el Señor Jesús les dijo: no salgan de Jerusalén hasta que sean bautizados, hasta que sean llenos con el poder del Espíritu Santo. Quiero que miremos este cuadro. Los primeros creyentes estaban seguros que Jesús era el Mesías. Pero mire este escenario. Esos primeros creyentes eran hombres y mujeres, sí, amaban a Jesús. Pero estos primeros creyentes eran hombres y mujeres débiles y temerosos. Eran hombres y mujeres que tenían un antecedente muy estrepitoso, un antecedente muy alarmante, porque muchos de ellos habían sido leprosos, muchos de ellos habían sido pecadores, muchos de ellos habían sido publicanos, muchos de ellos tenían una moral muy mala. Estos hombres y mujeres, aunque amaban a Jesús, eran considerados como nada, como la escoria del mundo. El escenario de estos hombres y mujeres era que ellos no tenían mucha importancia para el mundo. Eran solo un puñado de gente que habían creído en un tal Jesús de Nazaret y que profesaban y proclamaban que Jesús de Nazaret vivía y había resucitado de la muerte. Pero el Imperio Romano se encargó de construir un escenario alrededor de ellos, un escenario de debilidad, un escenario de mentira y un escenario de frustración. Así que aquí tenemos a este grupito de hombres y de mujeres que están convencidos que Cristo vive y que están convencidos que Cristo es el Mesías, pero los tenemos en medio de un escenario que está contaminado a base de engaño y a base de mentira. Por eso el Señor les dijo: esperen, porque con este escenario no van a poder avanzar. Esperen a que yo les cambie su escenario, porque cuando sean bautizados con mi Espíritu Santo, por más negro que sea su entorno, por más negro que sea su escenario, por más poca cosa que los crean, cuando yo les cambie su escenario, las cosas serán diferentes. Y estos hombres, estas mujeres se unieron como iglesia. Ya eran la iglesia de Cristo, ya eran la iglesia del Señor. No tenían todavía la identidad ante los demás, pero ya creían en Jesucristo. Ya estaban convencidos que eran la iglesia. Y también recordaban que un día Cristo les dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Las puertas del Hades no podrán destruir lo que es la iglesia. Se reunieron como iglesia en un aposento alto. Un aposento alto era un cuarto más de una casa, era una habitación más de una casa. Y esto nos viene a decir que antes de buscar
que lo que cuenta es lo que está adentro. Y comenzaron a clamar con su escenario. Comenzaron a clamar con el entorno que les fabricaron. Pero cuando comenzaron a clamar, el Señor los empezó a llenar con su Espíritu Santo. Y el escenario de estos hombres débiles cambió. El escenario de estas mujeres débiles cambió. El escenario de estas personas cambió. Porque ahora fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Ahora se convirtieron en instrumentos del poder de Dios. Ahora eran un ejército de hombres y de mujeres que proclamaban la verdad de Dios. Ahora era un grupo de personas que nada ni nadie los podía callar. Ahora era un grupo de personas que les reconocían que habían estado con Jesús. Yo no sé tu iglesia, pero yo te vine a decir que tu escenario va a cambiar. ¿Por qué? Porque primeramente tú eres la iglesia de Cristo. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Tú eres el cuerpo del Dios Todopoderoso. Donde tú te paras, ahí se para el Señor. Donde tú caminas, ahí camina el Señor. Ya no eres débil, ya no eres poca cosa. El Señor te ha llenado, el Señor te ha fortalecido. Habrá alguien que diga amén a eso. Habrá alguien que diga gracias, Señor. El escenario cambió en la vida como iglesia. Pero también hay otro escenario que cambió. El escenario en los tiempos difíciles. El capítulo que leíamos de Hechos nos habla de Pedro y de Juan. Pedro y Juan eran apóstoles del Señor. Eran hombres que proclamaban a Jesús. Eran hombres que obedecían al Señor. Invertían su vida en compartir a Jesús. Habían sido llenos del Espíritu Santo y hacían su vida y su ministerio como el Señor se los estaba demandando. Pedro y Juan bien pudieran ser usted y yo, iglesia, hombres que aman a Jesús, hombres que aman al Señor. ¿Cuántos Pedros y cuántos Juanes hay aquí? No estoy hablando de nombres, estoy hablando de oficio, de posición. Pedro y Juan amaban al Señor, como todos los que estamos aquí. Hacían su vida cotidiana, no le hacían daño a nadie. Pero ¿cuántos saben que aún para los cristianos, aún para los creyentes, llegan tiempos difíciles? ¿Cuántos saben que aún para los pastores llegan tiempos difíciles? Tenía un amigo que hace unos días escribió en su Facebook que estaba cortando el zacate de su casa y decía él: ni los pastores nos salvamos de cortar el zacate de la casa. Y eso es verdad, pero eso es una verdad de muchas más, porque a veces ni los pastores nos salvamos de muchas cosas, de tiempos difíciles. Pedro y Juan habían enfrentado un tiempo difícil y estaban siendo víctimas de injusticia, estaban siendo víctimas de cosas que no habían cometido.